Hola, buenas tardes. Por favor, confirmar audio. Buenas, profe. Buenas. Se escucha bien. Espero que ustedes estén bien. Así que estamos. ¿Cómo les va el día de hoy? ¿Cómo los ha tratado la vida? ¿Cuántos de ustedes van a salir pillados por los paraísos fiscales? ¿Cómo estás, María Verónica? Hola, profesor, ¿todo bien y usted? Hola. Oye, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Tal como se escribe, Persolja. Persolja, ya, Persolja. No es Persolja, Persolja, ya. Ok. No, con J. Gracias. Acá. Bien, las notas ya las puse en el sistema, entonces lo que vamos a ver hoy día va a ser el feedback de la prueba y además de eso vamos a avanzar con otros tópicos que vamos a considerar, ¿ya? Eh, Así que, Víctor, ya que estás conectado, ¿me estás escuchando? Hola, profesor. Sí, buenas tardes, ¿cómo Hola, está? bien, te quedas al final para ver tu problema, ¿ya? No hay ningún problema, profesor. Ok. Bien, entonces vamos a proceder a revisar. Hay varias cosas que usted ya me imagino que a esta altura se las saben de memoria respecto a la prueba, así que en algunos puntos quizás vamos un poquito más rápido que en otros. Entonces vamos a proceder, voy a tomar la forma A, que tiene ligeros cambios respecto a la otra forma, solamente para efectos del feedback. ¿Ok? Así que Profesor, comencemos. ¿Perdón? profesor, una consulta. Usted no envía, por ejemplo, ya que va a ser el feedback ahora con la forma A, pero usted no envía como el feedback directamente del archivo que nosotros le enviamos, en qué nos equivocamos, como Si tú quieres más personalizado. no, sí, si tú quieres el archivo específicamente no es problema. Yo creo que eso lo podemos poner en alguna carpeta o se los envío directo de vuelta, ¿ya? Claro, porque igual me preocupa porque mi nota fue de baja. Sí, Entonces, dame, yo quiero de saber en acuerdo. qué realmente yo me equivoqué. Bien, dame un tiempo. Sí, lo que te puedo adelantar, y recuérdalo bien, que muchos de los puntos que yo puse que se cometieron errores, los fui marcando con este color. Déjame ubicarlo. Fui marcando con ese color. ¿Lo ves? ¿No está presentando, profe? Ah, déjame ver si está. Ahí está. Ya, lo fui marcando esos puntos donde veía que había un error, lo fui marcando con ese color. Pero como el CAMP, ¿cierto? El CAPM y el WAC son similares en la estructura, digamos, en varios de los puntos en cuestión, entonces probablemente en el WAC no los marqué, pero sí los marqué en el CAPM. Eso es un poco para que lo tengan claro, ¿ya? Pero fui marcando los errores que se podían ver dentro del flujo de caja en general. Y una vez que ustedes vean este feedback, también van a darse cuenta si cometieron o no algún error. ¿Ok? Procedamos entonces. Ahora, a pesar de que las notas no son excelentes, pero revisando para atrás el historial de la primera prueba, anduvieron bastante bien. Cuando yo veo, por ejemplo, el historial que tiene esta primera prueba, que yo diría que es una de las más complejas, se defendieron bastante bien. Eh, Así que ánimo con eso. Estoy hablando de que históricamente las pruebas, el promedio rondaba cerca de la nota 3, 3,5, 4, así con suerte. Y ahora el promedio es sobre 4 de todas las pruebas. Así que por ese lado, bien, bien. Pero vamos a verlo por partes. Vamos a ver todos los puntos en cuestión y después yo les mandaría sus pruebas revisadas para que ustedes vean. Incluso la idea sería publicar también los puntajes que tiene cada uno de los ítems que se están evaluando. ¿Ok? Eso está totalmente disponible, así que no es problema.
Vamos entonces. ¿Más consultas antes de empezar? Vamos entonces. Bueno, como dije, voy a ir un poco más rápido en algunos puntos, especialmente cuando tengo que informar de esto, porque ya te lo habrás leído más de una vez. Se habla de una empresa que tiene ingresos, dice, los 2 primeros años de 400 millones y los 3 años siguientes 800 millones. Creo que en esta parte de poner los ingresos de la empresa no se equivocó nadie. Cero falta. Después, y aquí viene la mayor cantidad de errores, nos menciona acerca del equipamiento, dice que comienza la empresa con un equipamiento que es de valor de 40 millones. Y aquí me encontré que hay varios que pusieron la inversión inicial bastante más de 40 millones. Incluyeron, digamos, la compra del local como inversión inicial. Y ahí hay un error que cometieron por lo menos el 50% de las pruebas. Está ese error. Entonces, las inversiones iniciales son 40 millones más lo que se va a ver después, que es el capital de trabajo. Pero en equipamiento son 40 millones. Bien, dice entonces que se pagará un arriendo los 3 primeros años. ¿Ya? Algunos lo cubrieron solamente 2 y otros lo cubrieron en general 3. Y eso estaba bien. Pedro. Profe, perdón, pero es que voy manejando, como que se me da la señal, pero respecto a la apertura de la... Se perdió la señal. Quedamos respecto a... Bien, sigo. Dejo pendientes las preguntas, entonces, por favor, anótenlas y retomamos después para no tener esta interrupción, ¿ya? No se escucha bien, Pedro. Bien, entonces, funcionando con un valor de 100 millones, los que podrá depreciar un 50% y que corresponde a la infraestructura. Por lo tanto, existe un 50% de infraestructura y un 50%, aunque no se dice directamente, que es el terreno, ya que el resto de la vida útil había sido depreciado por el dueño anterior. Entonces, para los que no quedaba claro esto, lo especifiqué, en el día de la prueba lo mencioné, y es como si usted comprara todo el local como si fuera nuevo y vida útil 10 años. ¿De acuerdo? Pero este local se compra en el tercer año, no se compra al inicio. Al final del tercer año venderá equipamiento antiguo a valor libro y adquirirá un nuevo equipamiento por un valor de 50 millones, depreciables en 10 años. Pucha, no Fijos son... los costos fijos, entonces, el proyecto sin considerar el arriendo son 50 millones. Perdón. Víctor. Profesor, disculpe, ahí yo tenía una duda con la depreciación, que dice los que se podrá depreciar en un 50% correspondiente a la infraestructura en un periodo de 10 años. Ya, pero cuando toquemos la depreciación... Ah, ya, ok, ya, disculpe. Me abarca ese problema Disculpe. porque estamos recién leyéndolo, Sí, ¿ya? no hay problema. Los costos variables equivalen al 30% de los ingresos y los gastos de administración y venta a 20 millones. Todos los activos fijos se venderán al final del proyecto en 150 millones. El capital de trabajo es el 10%, algunas pruebas decía 15%. Dice entonces lea atentamente el caso y realice o determine lo siguiente. La tasa CAPM. Creo que aquí nadie cometió error en el caso de la tasa CAPM. Voy a ir para acá. Esa es la tasa que daba para la forma A. Y como digo, creo que aquí nadie cometió error. Todos pusieron bien esto. De hecho, era solamente trasladar los datos y ponerlos acá. ¿Cierto? Estaba dada la fórmula, todo. Pero en la tasa WACC es donde hubieron errores. Se escucha mal. Déjenme ver si eso tenemos que solucionarlo.
Bien, retomemos. ¿Se está escuchando bien? En general, digo, puede que alguno se escucha bien. Ya. Bien, como decía entonces, en el caso de la tasa WACC, aquí hubieron algunos errores. ¿Y dónde estaba el error en general que se cometió? El error que en general se cometió estaba aquí, en ese punto. Ya. Voy a... Pedro, parece, voy a ver quién no tiene. Pedro, te voy a dejar sin micrófono mientras tanto, pero lo puedes habilitar tú luego, ¿ya? A ver, creo que no puedo. Ah, ya lo bajaste. Bien, volviendo al tema entonces. El error, digamos, que en general se cometió en la tasa WACC fue aquí, más que en ninguna otra parte. Si yo me voy al flujo en general y me enfoco en las partes importantes que van a tomar esa inversión, me habla de una inversión inicial de 40 millones, que aquí es donde digo que algunos en la tabla de apreciación tomaron 140 millones o les pusieron otra cifra. Algunos probablemente cometieron error acá, en el préstamo, y algún error por acá. Pero concretamente, ¿cuánto es la inversión inicial? ¿Cuánto es lo que el inversionista sin préstamo debe cubrir? Esa es la inversión. Si yo saco el préstamo acá, ¿cuánto es lo que el inversionista debe cubrir? Cuéntenme ustedes. No 40. ¿Qué es lo que sale acá? Debe cubrir 80, porque es el equipamiento más los 40 que tienen que ver con el capital de trabajo. Para algunos casos, algunas formas fue 100, porque aquí era 60, ¿cierto? Los que les tocó el 15% del capital de trabajo. ¿Ok? Entonces yo tomo acá el préstamo 32, que es positivo. Ahí por ahí un equipo, alguien cometió el error y puso negativo acá. Claro, y eso es lo que me da, digamos, en definitiva, ¿cuánto se llama? Cuando yo involucro el préstamo, ¿cierto? Del total de inversión, esto va a ser lo que va a tener que poner el inversionista, 48 millones. La diferencia la pone el préstamo. Si voy a tabla del WACC, aquí tengo 48 millones del inversionista, capital propio, el préstamo 32, ¿para qué? Para cubrir los 80 millones de inversión. Alguien le dio 1.200 y tantos millones. La verdad es que no sé de dónde sacó esa cifra. No veo por dónde haya sacado esa cifra. Como inversión. ¿Preguntas? Lo demás en general lo pusieron bien. Al poner estos datos acá, les da la tasa WACC. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Necesito alguna respuesta, por favor, para seguir avanzando? Ok. Sigamos entonces. Vamos al tema que más complicaciones causó, que fue la depreciación. Para eso, tengo los datos acá. Y me habla estos datos del equipamiento inicial. Voy a ir pidiendo conformidad en la medida que ustedes van viendo la información. Esto es lo que ocurre con el equipamiento inicial, 40 millones.
comienzo yo el funcionamiento de todo mi proyecto con equipamiento comprado en 40 millones. No hay valor residual, por lo tanto se asume cero. La vida útil de este equipamiento es de 10 años. Eso quiere decir que se deprecia 4 millones por año. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien, pero este equipamiento termina aquí. ¿Qué pasaba con este equipamiento que se vende al fin del tercer año? Se vende. Ya no existe acá. ¿Ok? ¿Qué pasa con el local? Y el local y terreno. El local se deprecia, ¿cierto? En función yo estoy tomando acá un local como si fuera nuevo, pero como le puse el color verde ahí, pero el local no se comienza teniendo desde el día 0 o del año 1. Dice que a partir del tercer año. Por lo tanto, el año cuarto y el año quinto se deprecia el local. ¿Sí? Los 3 primeros años se paga arriendo. El año cuarto y el año 5 completos, son 2 años, yo los voy a estar ocupando, digamos, el local. Local, terreno. El terreno no se deprecia. El equipamiento nuevo, ¿cuándo empieza a operar? Empieza a operar inmediatamente una vez que yo finiquito el uso del equipamiento antiguo. Aquí está. ¿Qué dice respecto al equipamiento nuevo? Al final del tercer año, dice, venderá el equipamiento antiguo a valor libre y adquirirá un nuevo equipamiento por valor de 50 millones. Aquí están los 50 millones, no hay valor residual, por lo tanto se asume cero. La depreciación por año es de 5 millones por año de ese equipamiento nuevo. Preguntas, hasta ahí. Aquí en este cuadro de depreciación, ¿por qué el equipamiento se vende al año 3? No queda registrado la depreciación acumulada ahí en la columna donde dice depreciación. Porque esta depreciación acumulada es lo que ocurre al final del proyecto, al año 5. Y no puede quedar registrada. Es que si tú la registras te va a cambiar y vas a poner valor libre al año 5 y el equipamiento ya no existe. Pero como excepción de que quede registrado en el cuadro, pero la excepción en el año 5 va a colocar. Es que la depreciación es un activo que existe y el cuarto año ese activo ya no existe. ¿Y qué hago con esa depreciación acumulada? Ya la usaste en el proyecto eso después, mira, ya. voy a mostrar acá. La usaste aquí, mira aquí, depreciación. Ahí está la depreciación que tú consideraste. Ya. ¿Y cómo la usaste y cómo usaste los acumulados acá? Mira. ¿Cuánto fue la depreciación del activo? Los 12. 12 millones, ¿cierto? Sí. Ya, voy a ir entonces a decir dónde fue usado eso. Por lo tanto, el valor libro a fin del tercer año, porque yo lo voy a vender este equipo, ¿cierto? Este equipamiento. Sí, ¿Cuánto es el correcto. valor libro de este equipamiento? 28 millones, ¿estás de acuerdo? Sí, profesor. Pero no al quinto año, al tercero. Al A tercero, fin del claro, tercero. porque ya el cuarto y el quinto no existen. Exacto. Voy entonces al CAPM. Mira, voy al banco con CAPM. ¿Y qué ocurrió acá? Se vendió el activo. ¿Y a qué valor se vendió el activo? A valor libro. ¿Y cuál es el valor libro? 28 millones. Valor de venta, valor libro. Ya está, profesor, me queda claro, gracias. ¿Ya? Aquí se liquidó el activo. El otro activo va a aparecer acá. Está metido dentro de todo esto que está aquí. El equipamiento nuevo está aquí. Consulta, hasta ahí entonces. Siga nomás. Denle con todo nomás a las preguntas que ustedes tengan. No hay problema.
con entera confianza. Porque después es muy poco lo que vamos a tomar nosotros estas tablas, salvo en el examen transversal. Bien, tomamos entonces la depreciación acumulada, salvo el equipamiento que ya se liquidó, ¿cierto? Los activos que tenemos el quinto año son los que nos interesan. ¿Qué tenemos? El local, terreno y tenemos el equipamiento nuevo. Sacamos el valor libre de cada uno de los activos, nos da 130. Que si ustedes recuerdan, les dije que era uno de los valores que nosotros sacábamos de acá de esta tabla. Así como todos estos valores que están acá. ¿Cierto? 4 millones por año la depreciación, año cuarto son 10 millones y año 5 son 10 millones. El otro valor que sacábamos era la inversión inicial, 40 millones. Ahora sí hay una inversión que se hace a fines del tercer año, que son los 100 millones, ¿cierto? Más los 5, que es el equipamiento. Son 150 millones que se hacen al fines del tercer año. Eso que está ahí. Voy a tomar entonces esta tabla y voy a traspasar la información al otro lado. Voy a copiar esto acá. Déjenme buscar la herramienta recorte. Para copiar esta tablita donde está el flujo de caja. Voy acá y empiezo a ver la información. Depreciación 4, 4, 4, 3 años seguidos y 10 y 10. Ahí está la depreciación. Ahí está. Lo voy marcando con un color verde para que se vaya identificando. ¿Qué otra cosa tenemos? Los 130. Voy para acá. Y aquí están los 130. Que son los valores libres. ¿Qué otro dato? Era la depreciación, perdón, el valor libro del equipamiento que se va a vender. Ahí está. La inversión inicial. Aquí. Los 150 millones. Acá. Que se refiere a, voy a anotarlo aquí al lado, ¿se fijan? Egreso por inversión. ¿Cuándo se hace? Por arriba, tercer año. Para ser usado en el año cuarto y el año quinto. En este punto de acá, que voy a marcar con celeste ahora, en general cometieron muchos errores aquí. Muchas pruebas tienen este error. Algunos pusieron bien, pero lo pusieron acá, en el cuarto año. Otros tienen el error de los 130, porque la tabla venía con un problema, entonces tenían error ahí. Por supuesto que también tenían errores en esta situación de acá. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Reclamos? ¿Quejas? Ok, seguimos avanzando entonces. Voy a volver a poner los colores en verde para mostrar qué es lo que yo he ya ubicado esos datos ahí. Ya, dijimos que los ingresos estaban bien en general, no había muchos problemas con eso. Vamos a seguir llenando la tabla entonces. Me voy a ir a los datos para llenar esto que está acá. Eso que está ahí. Datos. Voy a los datos y me dice los costos fijos, me habla de los costos fijos, me habla de los gastos de administración y venta, me habla de los activos fijos. Voy a hacer un recorte y voy a llevar esta información al otro lado.
Seguimos con el CAPM, donde no hay préstamo, no hay por lo tanto no hay intereses. Aquí. Veamos entonces, los costos fijos del proyecto sin considerar el arriendo son 50 millones. Costo fijo, 50 millones, ahí está. Los costos variables equivalen al 30%. Aquí están los costos variables, que me dice, por ejemplo, el 30% de 400, 120. 30% de 400, 120. 30% de 800, 240, y así. Ahí están los costos variables. ¿Qué otra cosa dice? El gasto de administración y ventas, 20 millones. Acá. Aquí era copiar nada más la información y empezar a pegarlo. El arriendo. Aquí tengo puesto el arriendo, que eran los 3 primeros años, donde el local no es mío, no es del inversionista, sino que el local estaba siendo arrendado. Después se compró, por lo tanto, no se paga arriendo el año cuarto y el año quinto. ¿Dudas respecto a todo esto que acabo de marcar en verde? En general, en esta parte yo diría que, si no me equivoco, casi el 100% lo tuvo bueno. Casi el 100%. Sigo hacia abajo. Aquí entonces les va a dar, esto salía solo en la tabla, así que ni siquiera ustedes tienen que poner ningún dato, les salía solo. Ya prácticamente no tiene, digamos, mayor incidencia en lo que ustedes puedan haber hecho o no, le iba a dar el cálculo acá, ¿cierto? Veamos los ajustes. Ajustes de lo que es la depreciación. Aquí tengo los ajustes de la depreciación, que significan los mismos valores que están aquí arriba, que aquí arriba van restándose, aquí van a ir en positivo. Ajuste de valor libro, tenemos dos, ¿cierto? El valor libro de la venta del equipamiento que se vende a fines del tercer año y el valor libro de todo el sistema que se vende a fines del quinto año. Seguimos más abajo y nos encontramos con el capital de trabajo. Nos dice el problema que era un 10%, perdón, estoy borrando ahí. Nos dice el problema que era un 10%. Capital de trabajo un 10%. El 10% del ingreso corresponde al 10% de los 400 millones que están aquí. Voy a hacer un recorte y lo voy a tirar para abajo para no tener que estar desplazando constantemente la celda. Sé que hay una forma de fijarlo, pero no tengo el tiempo de estar jugando por ese lado todavía. Así que me sale más fácil hacer un recorte y ponerlo por acá. Entonces, el 10% de 400 son 40, que va a la cuenta 2. El inversionista tiene que sacar esos 40 millones y dejarlo en la cuenta 2. El segundo año son 400 millones de ingresos, que es el pronóstico. Por lo tanto, el año 1 para el 2 necesito tener 40, pero como ya tengo 40, agrego 0. En general yo diría que el 90-95% hizo bien esto. Lo hizo bien. Después del año 3 necesito el 10% que son 80 millones. Pero como ya tengo en la cuenta 240, lo que hago es sacar otros 40. Y entre los dos me suma 80, que son para el año 3. El año cuarto necesito 80. Como ya los saqué, entonces agrego 0 el año 3. Ya tengo los 80. El año quinto necesito 80. Como ya los tengo, agrego 0. Y eso es todo lo que es capital de trabajo. Faltando agregar solo agregar la recuperación.
Parece que me va a desconectar, hay problemas con la señal. ¿Se sigue escuchando bien? Sí, Ok, gracias. Entonces, tengo acá los 80 millones que es la recuperación. ¿Qué es la recuperación? Que tomo todo esto que saqué de la cuenta 2 y lo vuelvo a meter en la caja principal. Una vez que tengo todo eso, este tema acá venía sumar y restar desde acá para abajo. Todo esto que está aquí era sumar y restar. Todo eso que está ahí. ¿Cierto? Ahí en realidad. Sumar y restar lo que estaba arriba. Y me daba ese flujo de caja neto. La tabla venía ya con esto para que ustedes les dé inmediatamente. Estaba puesto eso, pero es cosa sacarlo. Para que usted inmediatamente le saliera el van. Estaba eso, también estaba hecho. Usando una tabla de las que hemos trabajado en clase, así que no tiene, digamos, mucho mérito. Pero sí tenía mérito que usted pusiera acá la tasa CAPM. Error que cometieron algunos, pusieron 10%, no sé por qué. Entonces, una vez que saco la tasa CAPM, obtenemos el valor del van que tiene que cuadrar este con este. Por ahí hay una prueba, si no me equivoco, incluso que le salió diferente. Habría que revisar qué es lo que, más en detalle, qué es lo que hizo. Pero aquí se ponía la tasa CAPM y me da el valor del van y el valor de la tasa TIR. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sigamos avanzando entonces. La tasa, el van con WAC requiere préstamo. Por lo tanto, vamos al préstamo. ¿Cuánto era el préstamo que decía el problema? Decía que tasa WAC, si impuesta la utilidad es tanto, el porcentaje del equipamiento inicial se financia con un crédito a 2 años, cuota fija a un 10%. ¿Qué es lo que se financia? El 80%, en alguna forma era el 60%. ¿Ya? El 80% de 40 son 32. Y el 60% de 40 son 24. Creo, con posibilidades de no equivocarme, que todo el mundo tuvo bien esto en hacer esta tabla de préstamos. Creo que todos lo tuvieron bien. ¿Ya? Así que no le voy a dar muchas más vueltas a eso porque todos lo dieron bien. Entonces eran 32 millones para alguna forma y para otra forma era 24 millones. ¿Ya? A algunos les salía 18 millones con la cuota y a otros les salía 13 millones y algo. ¿De acuerdo? Pero todos lo tuvieron bien, así que como digo, no le voy a dar más a esto porque asumo que lo saben hacer bien. Vamos al banco WAC entonces. Lo único que cambiaba de lo que había hecho anteriormente era que ahora usábamos estas cifras que están aquí, que corresponde a los intereses del préstamo. Ahora usamos este valor que está acá. Y además de eso, y aquí alguno, no sé por qué agregó un tercer año, lo desconozco porque el préstamo era solamente a 2. Y lo otro que era del préstamo era esto que está acá, la amortización y el valor del préstamo. Y aquí alguno puso un valor negativo. Yo les insistí en alguna oportunidad que ese dinero que ingresa a caja. Entonces, en el cálculo del préstamo yo diría que el 100% estuvo bien. En poner los datos que me daba la tabla de préstamo en la tabla del flujo, ahí hubieron algunos con algún inconveniente.
Alguno no puso esto, otro lo puso con valor negativo, es lo que me recuerdo. ¿Ok? Entonces, al cambiar eso, al poner esto que está acá y al poner esto, obviamente me cambia esto, ¿cierto? Por lo menos los 3 primeros años. Lo demás se va a mantener igual. Calculo el VAN, pero ahora el VAN lo calculo ¿con qué tasa? Tasa WACC. Y aquí el 90% estuvo bien y alguien por ahí puso otra tasa. Tasa WACC, y ahí me da que eran 14,30 y la tabla sola me tira el valor del VAN y el valor de VAN usando la función. Y esa era toda la prueba. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces yo les mandaría la prueba de cada uno, se las voy a mandar por mensaje de curso, ya marcándole algunos puntos. La verdad es que no están todos marcados, ya. Como dije, principalmente van a encontrarlo en una de las dos, ya sea en el CAPM o en el WACC. Por ejemplo, si alguien le puse aquí en color celeste, indicándole que había un error, si no está acá, no es que hola, hola, se cayó el sistema, no sé si me están escuchando. Ya, me bloqueó Facebook, estoy haciendo cosas incorrectas. Instagram también estoy bloqueado. Víctor, Profesor, lo escucho. ¿sí? Sí, lo escucho. Dale. ¿Alguna pregunta, Víctor? No, ninguna. Fue la mano Ya, anterior. ya, ok, gracias. Bien. Como dije, chicos, no para nada se desanimen porque ¿cuánto se llama? Lo que ustedes hicieron es un avance muy grande. No se fíen tanto de la nota. ¿Ya? El solo hecho de tener una nota azul ya es por lo menos para esta asignatura, es un avance súper grande. No lo digo por cuánto se llama, por compensarlo, ni mucho menos, ni solamente tirarles para arriba, sino que es la verdad. Ya no soy muy bueno para motivar así en base a argumentos que no tienen una validez. ¿Ya? Ustedes tuvieron por lo menos unas 5 décimas por sobre el diurno. El diurno también anduvo bastante bien, pero están un poquito más bajos que ustedes, a pesar de que tuvieron más horas de clases. Así que bien, bien, yo diría que están en bastante buen nivel. Lo digo como profe, digamos. ¿Ya? Donde hay que corregir algunas cosas sería en cosas como esta, por ejemplo, o relacionados con la tabla de depreciación. No sé si me siguen escuchando todavía, pero el sistema parece que está muy, muy débil. Ya, como que se tiende a desconectar, digamos, a caer. Sí, se tiende a caer el sistema. Bien, entonces yo les mandaría la información que ustedes requieran y si después de esto, la próxima semana quieren revisar la prueba de una forma distinta, lo que sea, cuenten con eso, ¿ya? Si todavía queda alguna duda, no se queden
con que ya esto es pasado, sino que veamos si alguna cosa, digamos, se puede ir solucionando la próxima semana. Ya, si tienen alguna duda todavía de esto. Bien, entonces voy a pasar a la siguiente parte de la clase, que tiene que ver cómo yo paso desde este cálculo de Van, que no incluye préstamo, a este cálculo que sí incluye préstamo. ¿Ok? ¿Cómo paso entonces de este punto que no, del Van calculado sin préstamo, a un Van calculado con préstamo, financiado? Este sin préstamo se llama flujo puro del inversionista. ¿Se está escuchando? Ok, es que a veces la señal me está mostrando acá que está como inestable. Entonces, se conoce como flujo puro del inversionista, ¿ya? Flujo puro del inversionista, donde no hay préstamo involucrado. Está 100% el capital inicial, la inversión inicial está dada por el inversionista. Y este otro es el flujo financiado. El Van que sale del flujo financiado se llama Van financiero. ¿Lo pueden anotar? Van financiero. Y el Van que sale del flujo del inversionista se llama Van económico. Entonces tengo el económico, que viene del flujo puro del inversionista. El inversionista pone el 100% del capital inicial. Y ese me entrega un Van llamado Van económico. Y el Van financiero, que puede cambiar el porcentaje que estoy financiando, 10, 20, 30, y muchos Van financieros, pero solamente hay un Van económico. Entonces, porque pueden ser puedo financiar de distintas formas la inversión inicial, o sea, puedo financiarla en 31 millones, 32, 30, 29, 27, etc. Entonces podrían salir muchos flujos con un Van financiero. Pero el flujo puro, el Van económico, sería uno solo, aquel que no trae préstamo. Entonces voy a poner una tablita acá, que ustedes también la tienen ya en ABA, para pasar y explicar cómo funciona para pasar del Van económico al Van financiero. Salgo de acá entonces y voy a llamar la otra tablita. Aquí está la tabla en cuestión. Vamos a ver si se ve ahora. Ahora sí, se está viendo. Bien. Yo no voy a hacer dos tablas. En el caso anterior nosotros hicimos una tabla para el CAPM y una tabla para el WACC, ¿cierto? Yo aquí no voy a hacer dos tablas. Voy a hacer una donde la voy a hacer sin realizar flujo, sin considerar préstamo. Voy a hacer la tabla sin considerar préstamo. Lo dice ahí, lo dice más abajo. Realizar flujo sin considerar préstamo. ¿Ya? Voy a borrar esto para que no les cause complicación. Ahí. Sin considerar préstamo. Eso me va a entregar un FC, un flujo de caja neto al final de la cantidad de años que estamos calculando, ¿cierto? ¿Estamos claros? Me va a quedar algo. Un flujo de caja neto con valores, año 0, año 1, año 2, año 3, año 4. Cuando yo desarrollo el flujo de caja, al final me queda estos valores.
obviamente van a cambiar dependiendo del proyecto, pero voy a tener la inversión que requiere inicialmente, ¿cierto? Sin considerar el préstamo, lo que me queda en el año 1, lo que me queda en el año 2, lo que me queda en el año 3 y lo que me queda en el año 4. ¿Ok? Entonces supongamos que tengo un CAPM de un 15%. 15%. Hago el cálculo del VAN con ese CAPM en 15%, ¿cierto? Y obtengo que el VAN va a ser 369.710 o 369.710. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? Recuerden entonces que es esto fuera. Estoy llamando otro archivo. Ahí está, ahí se ve. Sí. Ok. Está chequeando que tengo otro archivo, está ni abierto y me está complicando. Bien. Entonces, esto que está acá es lo que me queda después de haber hecho el flujo de caja sin préstamo. Uso el CAPM, ustedes ya lo hicieron en la prueba, y me da un VAN, ¿cierto? Un valor de VAN. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Pero ¿cómo entonces ahora yo paso esto para que sea un VAN financiero con un préstamo? Entonces, bien, vamos a considerar que tengo un préstamo de 80 millones. Y voy a aplicar el método alemán. ¿Qué significa el método alemán? ¿Qué significa el método alemán en cuanto a la amortización y a la cuota, los intereses? Amortización fija. Muy bien, Luis. Gracias. Si este préstamo lo hago a 4 años, entonces lo único que tengo que hacer para sacar la amortización es los 80 los divido en 4, ¿cierto? Y me queda amortización 20, 20, 20, 20, y aquí pagué el préstamo. ¿Están de acuerdo? Ahí voy a tener préstamo. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con los intereses? El préstamo que yo lo tomé de 80 millones, al año 1 debo pagar 8 millones, si este préstamo es al 10%. Entonces voy a anotarlo acá para que quede claro para ustedes. Préstamo por 80 millones al 10% de interés en 4 años. Aquí tengo los datos del préstamo. Préstamo por 80 millones. Voy a borrar esto que está acá. Al 10% de interés en 4 años. Vuelvo acá. ¿Ya? Bien, la tasa tributaria, para este ejemplo, tasa tributaria, que sería el impuesto de las utilidades, es igual al 27, perdón, el 25% en este caso. Pero salía un valor, para que me salga un valor entero, usé el 25%. Ya, pero ustedes saben que es un 27. Ya, tenemos entonces esa información ahí. Partimos entonces de nuevo. Flujo de caja que tengo, que viene sacado con el proyecto sin préstamo, y empezamos a poner los datos del préstamo. Préstamo 80 millones, año 0. 80, positivo.
La amortización, como se hace a 4 años, amortización fija, son 20 por año. ¿Cómo se saca eso? 80 dividido por 4. Pago lo mismo, rebajo la deuda lo mismo todos los años. El interés, como está al 10%, yo debo 80 millones, entonces al primer año pago en el método alemán, María Verónica. En el método alemán, que es amortización fija. En el método francés es cuota fija. ¿Ya? No, se ocupa en general en la vida diaria, se ocupa el francés. ¿Ya? Yo les dije en alguna clase que siempre el francés, a menos que se dijera lo contrario. En este caso vamos a aplicar por un tema de facilidad para poder explicar mejor y más rápido. Voy a explicarlo usando el método alemán, ¿ya? Para no tener que estar calculando un valor cuota ni nada de eso. Entonces, porque lo que me interesa a mí es el funcionamiento de cómo paso de el ban económico al ban financiero y no enredarme con el tema del préstamo. ¿Ok? Entonces, si no, tendría que estar sacando un valor cuota, después hacer la tabla, sacar los intereses por año y después las amortizaciones por año, si usara el método francés. Sin embargo, acá el método alemán me arroja un resultado bastante más rápido, porque digo, son 80 millones, pagado en 4 años, lo divido los 80 por 4 y aquí tengo las amortizaciones, ¿te fijas? Muy rápido. ¿Y cómo lo hago con los intereses? Bueno, tengo 80 millones que me prestaron, al primer año tengo que pagar 8 millones de intereses y ahí está. Si yo amortizo el préstamo en 20 millones, ¿cuánto debo a fines del primer año? Si amortizo en 20 millones, ¿cuánto debo a fines del primer año? Por lo tanto, el 10% de interés para el segundo año, ¿cuánto es? 6 millones. ¿Se fijan? Ahí están los 6 millones. Amortizo por segunda vez el préstamo. Que debo son 60 millones. Pero rebajo la deuda en 20 millones más. Mi deuda ahora es de 40. Por lo tanto, el 10% de 40 son 4 millones. Vuelvo a amortizar el préstamo. Y ahora mi deuda son 20 millones. El 10% de los 20 millones son 2 millones y ahí está el interés. ¿Dudas respecto al cálculo de los intereses? Bien. ¿Qué es esto que está marcado con rojo aquí bien grande? ¿Ya? ¿Qué es esto que está ahí? ¿De dónde sale ese 2? Dijimos que el beneficio tributario vamos a considerar que es el impuesto que se cobra de utilidades un 25%. Bien, voy a tomar la otra tabla para explicar bien esto que sale en valor positivo. Recuerden que es valor positivo, ¿ya? Voy a tomar la otra tabla para explicar bien esto, ¿ya? Que es una parte importante, así que me voy a detener a explicarlo bien. No me complica, digamos, explicarlo con calma, muy tranquilo. Voy a salir de acá, dejar de compartir. Tomo la otra tabla, la que hicimos en la prueba, y voy a aprovechar de usar esa tablita para explicar lo siguiente. Ahí, recién le salió. Van con WAC. Ahí está, van con WAC. Vamos a ver. ¿Qué es lo que era esto que está aquí? Lo que está marcado con verde, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que era? Lo que está marcado con verde.
Intereses de un préstamo, ¿cierto? Intereses de un préstamo. Bien. Si yo me dirijo hacia abajo y digo utilidad antes de impuesto, 102.8 y el impuesto 27%, esto es lo que debo pagar en impuestos. Ahí, 27.756. Según esto, ¿cierto? Bien. Voy a poner acá el valor que está ahí. Chif igual, el valor que está acá, lo voy a poner ahí. Y vamos a copiar el formato para que se vea. ¿Ok? Bien, veamos qué pasa si yo saco el interés. Si no pongo el interés ahí, ¿qué debería pasar? ¿Pago más o pago menos impuestos? Voy a sacar el interés de ahí y vean qué pasa con el impuesto. Si no pongo el interés, entonces estoy pagando más sin impuesto. ¿Cuánto más? Voy a anotarlo. 28.620. Lo puse en el chat. Vuelvo a poner el valor ahí para volver a la situación original. Esa es la situación original, ¿cierto? Y voy a anotar el valor que me dio cuando yo sacaba el interés. 28.628, ¿cierto? 28.620. ¿Hasta ahí estamos claros? Este de arriba es sin el interés y el de abajo es con el interés. ¿Sí? ¿Cuánto es la diferencia? Chif igual, esto está aquí, de resto, esto está acá. La diferencia es 0,864 millones. Hasta ahí alguien se perdió, estamos claros con lo que estamos haciendo. Esa es la diferencia en impuesto que se produce al poner interés o dejar sin poner el interés. ¿Qué es lo que me está produciendo con el préstamo? El préstamo me permite pagar menos impuestos. ¿Cuánto menos impuesto pago? 0,864. Según este ejercicio. Por favor, pregunten si es que tienen alguna duda. Si no pago, por ejemplo, esto que está acá, si no pongo el interés, entonces no tengo ningún tipo de beneficio tributario. Pero si pongo el interés, me produce un beneficio de este dinero yo no lo pago. ¿Por qué? Porque baja mi cantidad que voy a tener de utilidad, por lo tanto pago menos impuestos. Por favor, quiero saber si está claro, si tienen dudas, porque esta es una parte importante dentro del paso del ban económico al ban financiero. Bien, entonces si yo no pongo el interés o en el fondo no tengo un préstamo, entonces no va a existir el interés. Si no pido préstamo, no existe el interés. Por lo tanto, esto en impuesto, 28.620, y tengo cero beneficio tributario. Pero si tomo un préstamo, el préstamo me genera un interés. Al poner el interés en el flujo, voy a pagar menos impuestos. ¿Cuánto menos? 0,864. Pero miren cómo vamos a llegar a esa misma cifra directamente. Directamente. Vamos a revisar entonces. Chif igual el valor del interés que estoy pagando, 3,2, y lo voy a multiplicar por 0,27, que significa el
27%, que es lo que se está cobrando de impuestos. Fíjense la cifra que me dio. Me dio exactamente la misma cifra que habíamos calculado, ¿no? Sí, ahora sí. Insisto, yo era feliz el semestre pasado y no lo sabía. Me acuerdo que no tenía estos problemas. Que podía almorzar tranquilamente. No tenía que andar preocupado dónde dejaba el auto. Era feliz. Bien. Por favor, me dicen si les queda claro este 0864, que ahora lo voy a marcar con amarillo para marcar una diferencia con el otro. ¿Qué hice yo acá al calcular este valor en amarillo? Apliqué el 27%, que es la tasa tributaria, ¿cierto? 27%, y la apliqué ¿dónde? En el interés. Perfecto. Bien, vamos ahora nuevamente a la otra tabla. Recuerden eso, ¿ah? El 27%, que es la tasa tributaria, y lo apliqué sobre el interés, lo que estoy pagando de interés. Vamos entonces a el otro archivo, para volver a lo que estábamos trabajando. Aquí. Ahora, si la tasa tributaria es un 25%, ¿de dónde sale ese 2? ¿Me pueden explicar ustedes? Si la tasa tributaria, sí, pero ¿cómo sale ese 2? A ver, Víctor. Interés por 0,25, sería 8 por 0,25. Y positivo, ojo, positivo porque es un beneficio, pagas menos impuestos, por lo tanto te queda más dinero en caja. Entonces vamos a ver qué sucede. El año 0, el inversionista tenía que poner 200 millones, pero pide un préstamo ahora. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que poner el inversionista? 120. ¿Cierto? Año 0. Año 1, le estaba quedando en caja 30 millones. Pero ahora tiene que asumir que tiene que pagar interés y tiene que pagar la amortización para ir bajando el valor de la deuda. Pero al pagar interés, se produce un beneficio tributario que corresponde al 25% de 8. Por lo tanto, el beneficio es 2 positivo. Entonces tengo 30 menos 8, 22, menos 20, 2. Y le sumo 2, ¿cuánto me queda en caja ahora? Me quedan 4 millones. El año 2 estaba pagando 80, estaba quedando en caja 80 millones, aquí están los 80, pero tengo que pagar 6 millones de interés, más 20 millones, que es la amortización del préstamo. El beneficio que me queda es 25% de ¿qué?
25% de los 6 millones que estoy pagando de interés. Entonces tengo 80 menos 6 son 74. 74. Menos 20, 54. Más 1,5, 55.5. ¿Dudas, consultas, preguntas? La misma situación entonces para el tercer año y el cuarto año. La misma situación. Por lo tanto, ahora tengo un nuevo flujo de caja neto, pero ahora es con préstamo. Y aquí están los nuevos datos. Con estos nuevos datos y aplicando la tasa WACC, que vamos a asumir que es un 13%, asumamos que la calculamos ya. Es un 13,2%, ¿cierto? Asumamos que ya calculamos, no es tema ahora para este cálculo. Entonces nos da un BAN de 409 y una tasa TIR de 76,4%. Lo importante acá era esto, era pasar de un flujo puro sin préstamo a un flujo con préstamo. ¿Dudas, preguntas, consultas? En la próxima clase haremos ejercicio de esto. ¿Ya? Lo importante es poder hacerlo varias veces y así se les queda. Entonces, en la próxima clase, al hacer ejercicio de esto, yo no les voy a dar para que me llenen esto. El ejercicio nace así. Mira, aquí hay un ejercicio que estaba puesto ahí, pero yo le hice algunos cambios así que no se complique. Mire, si una empresa tiene el siguiente flujo de caja económico en millones de pesos y me dan el flujo. O sea, ya no hay un tema de cálculo antes. ¿Ya? Y a partir de ahí se pide el flujo financiero y el BAN financiero. Entonces vamos a hacer ejercicio en la próxima clase de esto. La prueba 2, María Verónica, debería ser aproximadamente en unas 3 semanas más. 4 si es que hacemos, recuerdo que deberían ser unas 4 semanas más porque hay una semana que está fuera, no hay clases. ¿Ya? Pero la fecha exacta se las puedo dar después, pero es que son 3, Luis, son 3 evaluaciones. ¿Ya? Son 3 evaluaciones. Bien, ahora al final vamos a hacer lo siguiente. Una vez que ustedes ya hayan pasado por las 3 pruebas, lo que les falta para ¿cuánto se llama lo que les falta para eximirse? Ustedes me recuerdan, por favor me recuerdan, una vez que tengamos las 3 evaluaciones, lo que les falta para eximirse, van a hacer una prueba de un flujo de caja extra para subir nota y ver si logran eximirse. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ustedes me recuerdan, yo puede que me olvide, pero aquí está grabado, así que anoten el minuto y la hora y todo. Súper de acuerdo, profe. ¿Ya? Así que vayan tranquilos, lo importante acá es que se enfoquen mucho en aprender, ¿ya? En aprender. El examen es duro, es pesado, tiene todo lo que les estoy enseñando lo tiene el examen. ¿Ya? De hecho lo hice yo. Así que todo lo que estamos viendo entra en el examen. Vamos entonces a la última parte de la clase. Entonces haremos ejercicios de esto la próxima semana y
Y sigamos avanzando otro poquito. Vamos a la última parte de la clase y vamos a ver algunos indicadores. Ustedes conocen los KPI, ¿cierto? Imagino que sí. Bien, voy a mostrarles que esto también tiene KPI. Los KPI los van a perseguir a ustedes toda su vida. Voy a compartir, salí erróneamente y está acá. Esa hoja 3. Aquí está. Voy a borrar esto que está aquí para que lo voy a ir despejando en la medida que lo vamos utilizando, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué son los KPI? Son indicadores, ¿cierto? Son indicadores. Entonces, el BAN es un indicador. ¿Qué te dice el BAN? Te está dando una información. Te está diciendo que el proyecto cumple con que Bien, ¿se escuchan? Confirmación, por favor. Sí, profe, se cayó el sistema, parece de nuevo. Sí, se cayó. ¿A ustedes también se les va o no? ¿El sistema? Sí, profe, a mí se me cayó 3 veces ya. Ya, también lo mismo. Los que tienen, ¿cuánto se llama? Computador más lento, lo lamento por ellos, porque se demora mucho más. Hace un año y medio atrás tenía un computador muy lento y me demoraba 4 o 5 minutos en recién reintegrarme. Así que le sufrí harto con el computadorcito ese. Lentium, sí. Bien, el BAN entonces es un indicador que te está diciendo que tu proyecto es viable y que tiene una rentabilidad, ¿cierto?, igual o mejor en general que lo que tú le exiges, ¿cierto?, en la medida que el BAN sea positivo. ¿Ok? Es un indicador, te está informando algo, es una cifra que te dice algo. Por lo tanto, es un indicador. La tasa TIR, ¿qué era la tasa TIR? Ese 19,2% que indica del proyecto, indica que esa es la rentabilidad del proyecto, ¿cierto? Y es otro indicador. Me dice que esa es la rentabilidad del proyecto. Bien, aquí tengo un proyecto. Como dije, ya no vamos a estar calculando los datos del flujo de caja. Este es mi proyecto. Voy a taparlo también para no molestar. Este es mi proyecto. Esto es lo que me entrega un proyecto determinado. Con una inversión de 300 millones, el primer año me queda en caja 50, el segundo me quedan 100, el tercero 150 y el cuarto 200. Eso, según los cálculos que nosotros hemos hecho, nos da un BAN de 77,4 y una tasa TIR de 19,2. ¿De acuerdo? Hasta ahí es lo que hemos aprendido. Ahora les voy a presentar este indicador, el indicador BAWE o BAWE. BAWE, ¿por qué? Porque es beneficio anual uniforme equivalente. Si no lo notaron, debería estar por acá. Beneficio anual uniforme equivalente. Si les pregunto qué es lo que es el BAWE, eso. ¿Y alguno entiende de qué se trata? No. Si usted me pregunta a mí, tampoco. Si lo dicen así, poco y nada podemos entender, ¿cierto? Ahora dice, pero ¿por qué está con B corta? No, no es que yo lo he escrito mal y que por si acaso alguien lo escribe con falta de ortografía, no. Es porque también en vez de beneficio ponga la palabra valor. Valor actual, uniforme, equivalente, ¿se fija? Y eso es con B corta. Bueno, alguno lo escribirá con B larga, pero no es mi caso.
Pero ¿sabe qué? Después de darle vuelta al tema, dije, bueno, ¿por qué no podemos decir de una forma más simple que es el VAWE? Y se me ocurrió esto. Van en cuotas. No lo busque en Google porque se me ocurrió a mí. Ahora va empezando a ser un poquito más comprensible. Por lo menos para mí fue comprensible porque para calcular ese indicador que está aquí, que me dio 24,417, para calcularlo, yo utilizo esto. No sé si les parece familiar esto. ¿Qué es lo que es esto que está ahí? ¿Les parece familiar? Método francés. ¿Qué pongo antes del préstamo? ¿Qué pongo aquí? Ahora es el VAN. ¿Se dan cuenta? Antes era el préstamo y ahora es el VAN. ¿Qué VAN? Lo teníamos calculado acá, miren, 77,399. Voy para acá. ¿Y cuánto es el VAN? 77,4, pero es cosa de agregarle decimales, ¿ven? ¿Qué valor tengo acá entonces? El valor del VAN. ¿Hasta ahí vamos bien? Es como que ustedes hicieran un préstamo con el VAN. O tú tomaras el VAN y lo prestaras en cuotas. ¿En cuántas cuotas? ¿De dónde sale ese 4? ¿A alguien se le ocurre? ¿De dónde sale ese 4? Los años del proyecto. Exacto, los años del proyecto. ¿Y eso que está aquí, de dónde sale? El 10% que era la tasa de interés del préstamo, ahora es la tasa de descuento, 10%. Y mire qué interesante. Entonces, antes lo que era el valor de la cuota, ¿qué es lo que es ahora? Antes era el valor de la cuota y ahora es el VAWE. ¿Qué opinan? ¿Comentarios? Entonces, ¿está bien que yo lo llame VAN en cuotas? ¿Ven? Acabo de patentar el nombre para el VAWE. Lo voy a ir a patentar. Sí, la forma de calcularlo es así. Como un préstamo. Es que si yo le hubiera dado la fórmula como yo la encontraba en distintas partes cuando me tocó aprender todo esto, usted dice, no, nada que no lograría entender porque no quedaba directo, había que hacer unos cambios y todo lo cuento. Pero soy profe, por lo tanto tengo que ir buscando la forma más fácil de que se pueda entender. ¿Ya? Por lo tanto, el VAWE es el VAN en cuotas. ¿Para qué me sirve el VAWE? Esa es una pregunta importante. ¿Para qué me sirve ese indicador? Este indicador VAWE, ¿están notando por ahí? Anótenlo por favor. Me sirve cuando tengo que evaluar dos proyectos con horizonte o con cantidad de años de proyectos distintos. Por ejemplo, aquí voy a tomar esta información que está acá. Tengo el proyecto A 4 años y tiene un VAN determinado. Tengo el proyecto B a 7 años y tiene otro VAN. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿cuál de los dos me conviene hacer? ¿Por qué tengo que escoger uno u otro? ¿Recuerdan ese principio, digamos, económico que dice que los recursos son insuficientes frente a las necesidades? ¿O los recursos son escasos y la necesidad infinita? Se dice de muchas formas, ¿cierto? ¿Recuerdan eso?
Entonces imagínense en la empresa que la empresa tiene dos proyectos distintos. Uno, cambiar la flota de camiones, y el segundo proyecto puede ser instalarse como una sucursal. Dos proyectos distintos. Entonces la empresa dice, pero tenemos disponible invertir para uno de los dos nomás, no para los dos. ¿Cuál nos conviene? Ahora, uno de esos proyectos es a 4 años y el otro es a 7. Entonces, yo no puedo decir el proyecto B me conviene porque me entrega un van mayor. ¿Se fija? Pero es a 7. Entonces, ¿cómo los comparo? Y ahí aparece este indicador que me sirve para comparar estos dos proyectos. ¿Cuál de los dos haríamos? El A, porque el VAWE es mayor, la cuota van es mayor. Entonces, ¿para qué me sirve el VAWE? Para comparar dos proyectos con distintos horizontes. ¿Quedó claro? La idea es identificar el mejor proyecto. De aquí en adelante, la próxima clase, por lo menos la próxima clase y esta, vamos a trabajar con eso, identificando proyectos y cuáles son los mejores. Bien, ¿se entendió lo que es el VAWE? Porque yo no volvería a explicar lo que es el VAWE. Después vamos a usarlo nada más, vamos a usar el VAWE, pero no lo voy a explicar de nuevo. Ok, sigamos al siguiente. Marcamos con amarillo como algo ya visto y vamos al IBAN. Este no es un talibán, ni es el IBAN no sé cuánto, no. ¿Qué es el IBAN? Es otro indicador. Este indicador busca mostrar cómo, no es el interés del BAN, cómo la inversión me afecta al valor del BAN. ¿Cuánto tengo de BAN en función de la inversión? Voy a tener proyectos que requieren inversiones distintas. Aquí, en lo que está marcado con verde, por ejemplo, para el VAWE, en ningún momento mencioné la inversión, ¿ven? Pero puede ser que el proyecto A requiera 200 millones y el proyecto B requiera 400 millones. Hay una necesidad de inversión distinta. El IBAN va a tomar esto, el BAN dividido por la inversión. Por cada peso que yo invierto, escuchen bien, por cada peso que yo invierto, o el gringo dirá por cada dólar que invierte, ¿cierto? ¿Cuánto tengo de BAN? ¿Cómo rentabilizo en función del BAN mi inversión? Eso es lo que está buscando el IBAN. ¿Se entiende? Lo he dicho en más de una forma. ¿Cómo afecta el valor del BAN mi inversión? ¿Cuánto me da por cada peso invertido? En función del BAN me da, digamos, el proyecto. Para eso vamos a usar el siguiente ejercicio que está abajo. Este por ahora lo voy a tapar, así no me molesta. Y aquí tengo el siguiente ejercicio. Acá. Tengo el proyecto A y el proyecto B. Y ahora los dos son a la misma cantidad de años. ¿Se fijan? Años distintos. Podría ser el ¿cuánto se llama? El VAWE. Pero acá, misma cantidad de años. El BAN de uno es de 180 y el del otro es de 280. La inversión para el proyecto A es de 300 millones y para el proyecto B de 800 millones. Si calculo el IBAN entonces, que recuerden que era esto,
es el VAN dividido por la inversión, ¿cierto? 180 dividido por 300. Me da 0,6 para el proyecto A y me da 0,35 para el proyecto B. ¿Se entiende el cálculo? Entonces aquí dice que el IBAN del proyecto A es mayor y es mejor que el proyecto B. Si yo tengo que escoger uno de los dos, escojo el A. Porque mi inversión me genera un mayor VAN. ¿Están de acuerdo? Esa es la idea. Entonces aquí gana el proyecto A. Exacto. En la medida que el IBAN sea mayor, es mejor el proyecto. ¿Ok? Ese ganó. Vamos a lo que era el BAWE. Este es el que ganó. ¿Ok? Vamos al siguiente. El siguiente es el PRI. Marcamos entonces con color verde para ver que estamos trabajando con ese. Tapamos esto que está acá. ¿Qué es lo que es el PRI? El PRI es el periodo de recuperación de la inversión. ¿Lo notaron? Periodo de recuperación de la inversión. Ese es el PRI. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento recupero mi inversión? ¿Cómo se hace ese cálculo? Vamos para arriba. ¿Cómo sé yo cuándo es 5, cuándo es 3? Vamos para arriba. ¿Cuánto es la inversión el año 0? Recuerden que esto está a una tasa del 10%, ¿ya? La inversión son 300 millones, ¿cierto? Esa es mi inversión. La pregunta es, ¿en qué año recupero esa inversión? Esa es la pregunta. ¿En qué año recupero la inversión? Veamos. El primer año me quedan 50, ¿no? El primer año me quedan 50, ¿están de acuerdo? Pero voy a comparar yo los 300 que desembolsé ahora con los 50 que recibo a fines del siguiente año. ¿Son comparables? ¿O debo actualizarlo? ¿Qué opinan ustedes? Entonces, si actualizo al 10%, vamos a despejar ahí, entonces recupero no 50, recupero, ¿cómo llegué a los 50, a los 45.45? Tomen los 50 y divídalo por 1,1. Recuerden que para actualizar yo actualizo en un periodo y lo divido la cifra que está aquí por 1,1 y me queda 45,45. ¿Están de acuerdo? Bien. La pregunta entonces que me hago ahora, ¿recuperé la inversión el año 1? Usted mira, pero obvio que no, ¿cierto? Entonces vamos al año 2. El año 2 me queda en caja 100 millones. También tengo que actualizarlo. Ahora, pero lo actualizo 2 años, 1 y 2. Entonces, este 1 más I
es por el cual estoy dividiendo para actualizar, que antes era 1 más 0,1, que era el 10%, ahora es 1 más 0,1 elevado a 2, ¿cierto? ¿De acuerdo? Esto sería los 100 lo divido por 1,1 al cuadrado. ¿Cuánto les da? 100 dividido por 1,1 al cuadrado. ¿Cuánto les da? $82,64, vamos a ver. Ok, estamos bien, Víctor. 82,6 lo dejé ahí, ¿de acuerdo? Vamos a agregarle un decimal más si ustedes quieren. Segundo año, entonces yo tomo la suma de estos dos. ¿Cuánto me da la suma? La suma me da en total 128. Por lo tanto, al segundo año tengo recuperado 128 millones. ¿Recuperé la inversión? No. Entonces yo necesito llegar al tercer año. 150 millones, pero ahora lo divido por 1,1 al cubo elevado a 3. Y eso me da aproximadamente 112,69. Sumo entonces ahora con el tercer año. Me da 240. ¿Recuperé la inversión? No. Los 200 entonces ahora lo divido por 1,1 a la cuarta. Sumo y me da 3,77. ¿Recuperé la inversión? Sí. Periodo de recuperación de este proyecto, 4. 4, ahí está, 4, periodo de recuperación de este proyecto. ¿Quedó claro cómo se calcula el PRI? Bien, entonces por lo tanto voy para acá y tengo dos proyectos a 5 años. Tengo un BAN de este que es de 500 y el BAN del proyecto B de 400. Recupero la inversión acá en 5 años y este la recupero en 3. ¿Cuál de los dos conviene? El por liquidez, porque yo recibo antes el retorno. Es más líquido el proyecto B. Este ganó. ¿De acuerdo? Si me dicen por rentabilidad, podría a lo mejor tomar el proyecto A, pero si es por liquidez, es el proyecto B. ¿Consultas? ¿Preguntas? Ahora, si la pregunta, y utilizando ahora la tasa TIR, esto es más directo porque ya lo hemos visto lo que es la tasa TIR, si me dicen voy a seleccionar el mejor proyecto de acuerdo a la rentabilidad, entonces lo que debo hacer es irme directamente a la tasa TIR y cuál es la que tiene una mayor tasa TIR. El que tiene mayor tasa es el que gana. En este caso sería el proyecto B. ¿Ya? Conviene el proyecto B. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Está todo bien?
Bien, entonces la próxima clase haremos ejercicios también con proyectos. Va a ser una clase de ejercicios. Les pido por favor que repasen la clase de hoy, ya en lo que vimos del BAN económico al BAN financiero y estos indicadores. Esta planilla ya está puesta en ABA, la tienen ustedes. Luis. Sí, profe, eso mismo le iba a preguntar, ¿en qué carpeta? La carpeta en la semana 8. Semana 8. De Ya, todas profe, maneras, gracias. voy a grabarlo esto para que les quede lo que hicimos ahora, por los colores, por todo el asunto. Entonces voy a grabarlo ahora para que aparezca, dice ejercicio BAN económico, BAN financiero, indicadores. Y voy a poner clase como nombre del archivo, ya, para que ustedes tomen lo que estuvimos trabajando ahora. ¿Ya? La próxima clase entonces vamos a tener un montón de proyectos, van a tener distintos valores de BAN, de valores de tasa TIR, etcétera, y vamos a ir seleccionando los mejores. La idea de esto es que ya pasamos la etapa en la cual nosotros calculábamos el valor del BAN y la tasa TIR. Ya pasamos esa etapa de calcular los impuestos y todo eso. Y ahora ya nos encontramos con una etapa de un nivel jerárquico más alto, en donde yo tomo decisiones respecto a los proyectos. ¿Cuál de los proyectos me conviene? Ya no es solamente ver un proyecto, sino distintos y ver cuáles me conviene. ¿Ok, Edwin? ¿No es problema? Así que eso lo veríamos en la próxima clase. Nos vamos a dedicar a hacer ejercicios de esto. ¿Bien? ¿Todo ok? ¿Todo bien? Ya. Les pido que repasen entonces, no se dejen estar. Les dije desde el primer día de clase que no era una asignatura fácil, pero creo que la hemos ido desarrollando bastante bien. Lento pero seguro. Ok. Entonces, a todos me despido cordialmente de todos, menos de Víctor, que le pedí que se quedara. Por favor. Sí, profesor, estoy acá esperando. Chao, profe, gracias. Cordialmente a todos, porque tenía un problema de su prueba que no había llegado, así que veamos cómo solucionar eso. Chao, profe, buenas noches. Cuídense que estén bien. Buenas noches, profesor, gracias. Buenas noches, no hay de qué. Cerramos entonces acá, se baja la